noches, estimadas compañeras. Nos encontramos en esta discusión sobre el tema principal o la problemática de exclusión educativa. Somos el grupo número 38 a cargo de la tutora Sonia Patricia García. Mis compañeras son Alina Lázaro, Andrea Quintero, Brittany Romero y Lisette Ascar. Por favor, continuemos. La compañera Alina, por favor. Buenas noches, gracias Nasle. Bueno, hablando un poquito de la exclusión educativa, pues se refiere a las situaciones de marginación que afectan a grupos específicos de la sociedad, ¿sí? Que tienen de pronto alguna condición desigual, o sea, que tienen cierta desventaja en el acceso a bienes, a servicios o a recursos, ¿cierto? Especialmente en lo que tiene que ver con la educación, pues entre las características de la educación tenemos la financiación de la educación, el currículo, la pedagogía, que son factores que dificultan la igualdad y la calidad educativa. Le doy paso a mi compañera Andrea. Hola, ¿cómo están? Bueno, seguido yo considero, en base a esta pregunta, que la falta de educación es la que impide que no se asuma adecuadamente la participación ciudadana, toda vez que por medio de la educación es que nos catalogamos como seres humanos capaces de tomar determinaciones en pro del bienestar social y general. En ese orden de ideas, la participación ciudadana va de la mano con la educación si queremos personas que defiendan sus derechos. La primera premisa acerca de si la participación ciudadana conlleva la exclusión educativa, considero que no puede ser una premisa objetiva, puesto que si los escenarios en que se presentan estas problemáticas de la exclusión educativa establecen un número de personas con capacidades para influir positivamente para contrarrestar la problemática, entonces no resultaría adecuado referirnos a este postulado. Bueno, en mi problemática, pues la problemática que yo traté, que fue el discapacidad, entonces considero que se debe impartir por medio de la educación políticas públicas que vayan encaminadas a la protección de las garantías de estas personas con discapacidad, ya sea física, discapacidad visual, discapacidad auditiva, y de esta manera tendremos una participación ciudadana incluyente. Le cedo a mi compañera la palabra. Compañera Brittany. ¿No me escuchan? Compañera Brittany, por favor. Ya te escuchamos, compañera. Ok, listo, gracias. Buenas noches. Desde mi punto de vista, la participación ciudadana en las decisiones y actividades educativas, así como en el diseño e implementación de políticas públicas de desarrollo, es una herramienta indispensable para mantener y desarrollar y transformar la educación en una educación más inclusiva para la educación intercultural. La diversidad cultural, la política étnica, social y económica y de género, la falta de educación es un factor que afecta directamente a la premisa del compromiso cívico, ya que no desarrolla plenamente las habilidades y conocimientos para relacionarnos, involucrarnos con los demás y proteger nuestros derechos. Está claro que la educación es lo que posibilita la participación ciudadana, porque es la base del crecimiento económico, posibilitando la eliminación de las desigualdades sociales y mejorando la calidad de vida. Dentro del líder comunitario, siento que tengo liderazgo y las habilidades para representar las necesidades de la comunidad y administrar el socorro, promoviendo una sociedad participativa y colaborativa como comunidad, mejorando sus condiciones de vida. Gracias. Compañera Lisette. Bueno, en primer momento considero importante resaltar que solo a través de la participación ciudadana se puede lograr que las personas intervengan y actúen en pro de su propio beneficio. Por ende, se requiere que para realizar una participación ciudadana pertinente y con bases o razones sólidas, se deben tener ciertos conocimientos acerca de las normativas o políticas que se ejercen para dar solución a un problema. Por lo tanto, es importante tener una educación base o conocimientos óptimos que permitan intervenir ante una problemática. En este orden de ideas y haciendo alusión a esta problemática que estamos manejando, que es la exclusión educativa, se logra deducir que si la ciudadanía no abarca una participación ciudadana en donde den a conocer los diferentes acontecimientos que suceden dentro y fuera del plantel educativo, esto no puede permitir realizar una intervención o una solución que permita el desarrollo de
el desarrollo eficaz, de las políticas públicas, en este caso, de acciones o proyectos o programas enfocados en el bienestar de esta comunidad. Como lo menciona el autor Castro Castaño 2020, el hecho de ser hombre, independientemente de su raza, de su nivel socioeconómico, de sus características personales, etcétera, confiere los mismos derechos humanos y legales que otros ciudadanos. Por ende, e incluso que van más allá, no solo en el ámbito educativo, sino que también puede presentarse en otros sectores, como en el laboral, en el de la educación, en el de la salud y, por último, en el de la participación social. Compañera Alina, ¿desea agregar algo más a la pregunta orientadora? Claro, compañera, gracias. Desde mi percepción, considero que efectivamente todo lo que han dicho las compañeras con respecto a que la educación es absolutamente importante para tener una participación ciudadana eficaz, ¿sí? Actualmente vemos que, por ejemplo, los líderes de las comunidades o de los barrios, muchos de ellos son personas que no tienen suficiente estudio, ¿verdad? Y por esta razón, pues se dificulta el progreso para dicha comunidad. ¿Por qué? Porque son personas de pronto que como no tienen el suficiente conocimiento, de pronto no son algunos ni bachilleres, ni profesionales, entonces pues no están empapados realmente de lo que confiere los derechos, de cómo ejecutar un proyecto, cómo proponerlo, cómo llevarlo a cabo, cómo tomar la mejor decisión para que su comunidad se vea beneficiada, o sea, cómo actuar directamente en toda la parte de las políticas públicas, ¿sí? Para generar ese cambio en su comunidad. Entonces sí es necesario que esa persona, ese líder o cualquier persona que vaya a participar, que vaya a tener una participación ciudadana, pues tenga los suficientes conocimientos, ¿cierto? Para que pueda participar y, o sea, adquirir los beneficios, ¿sí? Perfecto. Compañera Alina, para terminar, con base a la respuesta a la pregunta orientadora y de esta manera respondiendo, se puede decir que la falta de participación ciudadana afecta a la educación y esto genera exclusión educativa, ¿sí? Y que a su vez la misma fluctúa, las dos se encuentran, la una incide sobre la otra y repercute en la formación ciudadana. En resumen, sin educación no hay conocimiento y tampoco existiría participación. En el ejercicio y en la práctica y en el deber del sujeto político, incidiendo o poniendo como actor fundamental a la misma, ¿no? Porque la participación ciudadana se lleva a cabo por medio de una persona, donde el sujeto se hace a través de la información, de la formación y del conocimiento de un tema en específico. En este caso, en el tema en específico como en su deber, ¿sí? Y como también en el que se cumplan sus derechos. Entonces, para mí, para terminar, para mí las dos tienen mucho que ver, las dos se encuentran. Si la una no puede darse la otra y si la otra tampoco puede darse la una. Entonces, muchísimas gracias, estimadas compañeras. Un gusto haber estado con ustedes en este encuentro. Gracias por su atención. Que tenga feliz noche. Gracias.